Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, que vamos a empezar ya este directo. Vengo con un poquito de retraso, lo que tiene tener hijas. Me ha enredado mi hija la mayor con un tema ahora que acaba de salir del dentista y por eso me he retrasado unos minutitos. Os pido totalmente disculpas. Y bueno, voy a ver si consigo contactar ya con Instituto Marqués porque vamos a abordar hoy un tema muy, muy interesante, que es el tema de los abortos de repetición. Y creo que todas tenemos muchas dudas sobre ello. Además, un tema que, la verdad, no hay todavía una gran sensibilidad social ni médica sobre el tema, el duelo gestacional, el duelo peritoneal. Y ya están aquí. Y creo que, bueno, tenemos que saber cuándo se considera aborto a repetición, qué hacer cuando se considera ya si con 2, 3 abortos es repetición, qué estudios tenemos que hacernos, qué podemos hacer. Un momentito, chicas, que voy a intentar invitar. Bueno, eso, creo que es muy importante que nos cuenten, bueno, sí, cuando ya en la Hola, casa. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ando, discúlpame que entra unos minutitos más tarde. Estaba diciendo a las chicas que mi hija, última hora que salía del dentista y me he liado y tal, y yo, ay, que me tengo que colgar, que te tengo que colgar. En fin, cosas. Cuéntame, si quieres, vamos a empezar como siempre porque te presentes, nos cuentes un poquito qué haces tú en el Instituto Marqués y luego ya nos vamos a hablar a un tema que creo que es muy importante y de que la verdad no se habla mucho, ¿no? Quizás porque lo consideramos un Bueno, poquito pues tabú, ¿no? bueno, empezamos así. Si quieres, yo soy la doctora Ana Mallafre, soy ginecóloga, especialista en reproducción asistida y fertilidad y trabajo aquí en el Instituto Marqués y me ocupo sobre todo de las pacientes francesas, locales y hacemos un acompañamiento muy personalizado. Perfecto. Pues háblanos un poquito del aborto de repetición, de cuándo lo consideramos, si ya con 2 abortos se puede considerar aborto de repetición o quizás sea un poco prematuro. Bueno, Háblanos un poquito del el tema de los aborto de abortos. repetición y, bueno, como cualquier pérdida gestacional, pues son procesos muy dolorosos y normalmente hablamos de abortos de repetición ya hoy en día a partir de 2 abortos de repetición o más. Antes se esperaba un poquito más hablar de abortos de repetición, pero hoy en día no es una opción que se pueda aceptar esperar a una mujer pasar por más abortos. Entonces, enseguida que hay 2 abortos es Ya, un factor de preocupación, tanto para el médico como para la paciente, y hay que abordarlo. y hay que abordarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué se pueden producir los abortos de repetición? ¿Qué puede llevar a que no solo tengamos un aborto, sino que consecuentemente vayamos a tener más abortos? Porque es verdad que en el segundo empezamos con los estudios, pero si no se empezasen podíamos seguir encadenando. Y antiguamente se Exacto. encadenaban De hecho, el bastantes. hecho de haber tenido abortos previos aumenta el riesgo de otro aborto en las gestaciones siguientes. Y las causas principales de aborto, sobre todo, suelen ser de causa genética, es decir, los cromosomas del embrión, que pueden equivocarse en el momento de la división, pero también hay otras causas, aunque son menos frecuentes, no son menos importantes, como serían las causas de origen autoinmune, problemas de coagulación, problemas de tiroides y tampoco hay que olvidar el factor masculino. Ajá. O sea, el factor masculino también puede estar en que nosotras seamos más propensas a tener eh, abortos de repetición. Es decir, si yo de repente cambio de pareja o me voy a una donación de esperma, puedo dejar tener el aborto de En repetición algunos y casos existe el embarazarme. factor masculino. Tampoco hay que olvidar el factor uterino. Al final, un embarazo se compone de un ovocito, que es el óvulo de la mujer, el espermatozoide por parte del hombre o por parte de un donante, y luego está la casita del embrión, que sería el útero. También hay que confirmar que el útero está en buen estado. Y luego está todo el estado general de la mujer, que sería donde entra en juego los factores de autoinmunidad o problemas de coagulación ya de manera más general, de sistémica. Ya. Eh, mm, Nos hemos embarazado, tenemos un primer aborto, conseguimos un segundo embarazo, volvemos a tener un aborto.
¿cuáles son los siguientes pasos que se dan a través de la clínica para ver Una qué de las puede estar opciones, ocurriendo? si hay diferentes tipos de aborto, ¿no? Hay un aborto clínico, que a veces que es el aborto cuando ya hay el sangrado y la hemorragia, que a veces no se puede estudiar, pero a veces hoy en día hay una analítica en sangre que también se puede determinar, incluso cuando se ha tenido el aborto, si era de origen cromosómico, que es un test no invasivo, si no Ajá. se puede hacer el estudio de vellosidades coriales. Eso sería de cara al aborto que hemos tenido. De cara al futuro, lo que hay que estudiar es todo lo que hemos comentado, ¿no? El cariotipo, tanto del hombre como de la mujer, que es los cromosomas de los progenitores, por decirlo de una manera. Luego se pueden hacer estudios del útero, como puede ser una histeroscopia o una biopsia de endometrio, que es coger una muestrecita del tejido de dentro del útero para ver si hay algún problema a nivel de infección, o mirar en la cavidad con una cámara de vídeo, que a veces podemos ver pequeños pólipos o pequeños miomas, que a veces también pueden estar relacionados con estos pequeños abortos. Y luego también es preciso hacer una Ujú. analítica de sangre. De todas maneras, una de Ah, las pruebas vale. más importantes, sobre todo, y que pueden jugar más de cara a tener un éxito en un siguiente embarazo, es lo que llamamos el diagnóstico genético preimplantacional, que es lo que el PGT. El Eso es PGT. una técnica que es muy importante conocerla porque nos permite, antes, cuando se hace una fecundación in vitro, claro, estamos hablando porque necesitamos tener los Sí, embriones en el laboratorio, se puede analizar el embrión sí. y analizar algunas células de los embriones para saber de antemano cuáles tienen algún problema cromosómico o cuáles están sanos y poder así decidir qué embrión se va a transferir en primera intención. Ya. O sea que el PGT lo que hace es que te ayuda, una vez entiendo que el embrión ha llegado a día 5, ¿no? Saber si ese embrión tiene una calidad óptima, Correcto. cromosómicamente hablando, como para ser implantado, ¿no? Se puede Eh, hacer el PGT a vale, día vale, 5, que vale. es lo que se hace más frecuente, pero también existe el PGT a día 3, que es el PGT Express, que nos permite tener el resultado en un día, no nos Vale. permite mirar mosaicos, pero sí que nos permite tener una idea importante y hacer el transfer en fresco en día 5. O sea que tenemos dos opciones de Ya, diagnóstico vale. preimplantacional en la clínica. Ya, 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 ya. Y había otro test que también he oído yo hablar, que es el de la ventana de desplazamiento, la ventana o algo así. Ese también Esos son sería test que importante existen, hacérselo. que hay diferentes marcas, por decirlo de una manera, que pueden mirar diferentes parámetros del útero, pero que aún no tienen una gran evidencia detrás. Entonces, sobre todo, lo primero es ir pasito a pasito y descartar y estudiar las Sí, cosas con las que trabajamos y que tenemos una evidencia sólida detrás, como que tienen un impacto en los abortos de repetición, como podría ser las histeroscopias, los cultivos endometriales, las biopsias de endometrio, una ecografía 3D también a veces para descartar malformaciones uterinas que no son infrecuentes, el cariotipo, y luego cuando ya se ha estudiado todo, que se ha hecho el PGT, que se ha estudiado factores como el síndrome antifosfolípido, que se relaciona mucho con abortos por problemas de coagulación. Eso también es muy ah, importante y sí. es una enfermedad que tiene una gran evidencia detrás. Luego, en casos más complejos, se puede valorar hacer otros test. Ya, vale, vale. En todo este proceso me imagino que, bueno, es duro para la mujer, para la pareja, ¿no? El encontrarse con que empiezas a tener abortos de repetición y que tienes que empezar a pasar por una serie de estudios. ¿Sería conveniente algún tipo de apoyo emocional? Porque es verdad que no solamente están las pérdidas gestacionales, ¿no? Sino que también entra ahí en juego el sí, voy a conseguir el embarazo, no lo voy a conseguir después de Claro, tanto sufrimiento. un aborto o una pérdida gestacional, sea la semana que sea, siempre es muy dolorosa y al final es la mujer o la pareja tiene que tener un soporte alrededor. El primer soporte debe ofrecérselo el médico, porque al final es los que nos encontramos ante el diagnóstico y estamos siempre para acompañar, no solo para tratar, y también es una figura muy importante, ¿no? Tener la confianza en el médico y, si es preciso, tener esas herramientas
para derivar pues, a un psicólogo especializado en medicina perinatal o cualquier profesional de la salud que pueda apoyar a las mujeres, porque se vive de manera muy distinta. Luego también está, como bien decías, la ansiedad, ¿no? Y anticipatoria de si va a funcionar, si no va a funcionar, ¿no? Todo, cuando uno ha vivido esas experiencias, pues hay que intentar vivirlo pasito a pasito y, bueno, todo eso hay que hablarlo mucho con la paciente porque cada paciente lo vive de manera distinta y hay que acompañarla de la manera que precise cada una. Sí. Ana, voy a hacer un inciso simplemente para recordarles a todas las que nos están escuchando que podéis hacernos vuestras preguntas directamente a través de aquí de la pantallita del chat para trasladárselas a Ana y nosotros, bueno, pues debatir vuestro caso en concreto, ¿no? Ana, una cosita. Últimamente yo cada vez oigo más lo de los abortos de repetición. No sé si... o cada vez me encuentro más mujeres en la red con esta situación, ¿no? No sé si tiene que ver con la edad en la que cada vez somos más madres más tardías, ¿no? Es decir, nos acercamos más tarde a la maternidad, o a lo mejor el ritmo de vida o el tipo de alimentación puede estar influyendo todo a la vez, algo Hombre, en seguro que particular. hay múltiples factores. Uno de ellos, como bien decías, es que la edad de tener, por la sociedad en la que estamos, porque estudiamos, porque trabajamos, porque nos hemos incorporado al mercado laboral y sobre todo también porque falta información desde que somos jovencitas, la edad del primer hijo se ha retrasado y eso, por ende, como comentábamos antes, la edad de materna está relacionada también con el riesgo de aborto por tema cromosómico. Pero es verdad que también el tema ha dejado de ser tabú, las mujeres lo comparten más. Aprovecho para recordar que el día 15 de octubre es el día del duelo perinatal, ¿no? Que es un día también muy importante para compartirlo. Y el compartir estas experiencias y los duelos y los abortos, pues hace que la gente sea más consciente de que ese problema existe y que lo comparta más. Y eso nos ayuda también a progresar a nivel médico. Claro, es verdad que años atrás se tendía a ocultar. De hecho, uno no sabía de abortos que ha podido haber en la familia, ni siquiera porque se contaba, ¿no? Porque a lo mejor también hay, como tú dices, un tema genético, ¿no? Sin embargo, eh, nadie contaba que había tenido un aborto, que había ocurrido. O sea, te enterabas, bueno, pues no sé, a veces Claro. inclusive por casualidad, ¿no? Eh, Ana, hay Yasille dice, nos pregunta que qué tratamiento es un SAF. Bueno, el ¿Heparina síndrome únicamente? antifosfolípido, que es el SAF, que es lo que hemos comentado antes, pues ante el diagnóstico pues se debe implantar un tratamiento. Normalmente suele ser heparina con aspirina, pero hay que personalizar cada caso para ver bien cuándo empieza, cuándo se acaba. El Claro. seguimiento durante el embarazo es muy importante, entonces hay que hacer el seguimiento con el obstetra que nos lleva el embarazo y bueno, afecta incluso un 10%, 15% de las pacientes que tienen abortos de repetición y por eso es muy importante hacer un tratamiento porque es un tratamiento para todo el embarazo, no solo para conseguir la gestación. Ajá. Y lo que también es muy conocido, el SOP o el síndrome de ovarios poliquísticos también puede afectar a los abortos Puede de afectar, pero no repetición. está claro cuál es el motivo de esta afectación. Si es por un tema de resistencia a la insulina, de más riesgo por tema de obesidad, por tema de calidad ovocitaria. Entonces, no se ha determinado una causa clara de relacionar el síndrome del ovario poliquístico con un aborto de repetición concreta. Ajá, ya. Em, a ver, para todas aquellas mujeres que en estos momentos empiezan los tratamientos de reproducción asistida y se pueden encontrar con esta situación, ¿no? Porque es verdad que cuando llegamos a la clínica nos cuesta mucho tomar la decisión. Y en el momento que entramos creemos que la clínica es, bueno, pues como Santa Teresa de Jesús, que no lo va a conseguir todo, ¿no? Es decir, y además según entremos lo vamos a lograr, ¿no? Sin embargo, luego nos vamos encontrando con que tampoco es por la edad, sino que a veces
por nuestra propia genética tenemos problemas, ¿no? Y no llegan. Y nos podemos encontrar con esta situación de abortos de repetición. ¿Qué les podemos decir a las mujeres ante estas posibilidades? Porque es que se van a encontrar a lo mejor con esto o con otro tipo de situaciones que no estaban en Claro. su Es muy mesa de importante para posibilidades. hacer frente a esta, ¿no? Al no conseguir embarazo de manera inmediata, ser muy conscientes de las expectativas que hay que tener con la técnica de reproducción y conocer bien, pues un poco por lo que luchamos, entre comillas, ¿no? Porque qué situación tenemos, de dónde partimos, qué antes llevamos, porque al final, Sí. si hemos hecho fecundaciones in vitro de previas, también pueden influir en el resultado futuro. Mirar bien el historial Sí. médico para intentar que no se nos escape nada, explicárselo muy bien a la paciente para que sea consciente, ¿no? De las opciones que hay a veces de tener un bebé con nuestros propios ovocitos o si hay que hacer una donación de ovocitos. Entonces es muy importante la relación entre el médico y la paciente para que tanto la pareja como la mujer o la paciente en sí entienda bien los procesos y los pasitos que hay que seguir y las etapas que implican, ¿no? La punción, que haya ovocitos, que los ovocitos sean maduros, que fecunden, si se hace un diagnóstico preimplantacional que haya embriones sanos, que no siempre es garantía Sí. de enseguida conseguirlo, pero si se hacen las cosas bien, pues siempre es más fácil para todos llegar al éxito. Los pasos correctamente es más fácil, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos cuesta escuchar lo que nos están contando, porque una cosa es lo que nos hemos creado nosotros en la cabeza y otra cosa es lo que nos están contando que en el fondo no queremos Bueno, escucharlo, porque es la verdad, ¿no? Entonces es difícil, es complicado. Ana nos dice, a ver el nombre, Dilia Gratereux. Tengo prueba dímero de alto. ¿Esto me puede afectar para la implantación bueno, el en mi dímero D es segundo muy ciclo? variable, entonces hay que valorar si hay que repetirlo después de una temporada de no haber hecho tratamiento y hay que valorarlo también en conjunto. Entonces, ¿Qué es el es dímero D? como Que yo no un lo factor que se conozco. altera de la coagulación. De, Vale. Con la coagulación. Eh, en el caso de que vayamos a la ovodonación o a la donación de embrión, claro. que es otra opción, ¿no? ¿Nos podemos encontrar también con los abortos de repetición? O porque muchas veces creemos que el hecho ya de ir al óvulo donado o al esperma donado o a bueno, a unos embriones que ya esa pareja o esa mujer ha conseguido ya un embarazo con otros embriones de la misma fecundación, pues es una garantía, pero también Hombre, puede estar la ocurriendo, ¿no? ovodonación como la donación de embriones tienen una tasa de éxito muy alta, lo que nos permite corregir muchos de los factores de los abortos de repetición. Entonces, con la donación, si el seminograma es normal, alcanzamos porcentajes casi del 90-91% a lo largo de... Sin embargo, como comentábamos al principio, hay casos, un porcentaje pequeño de casos, pero que en el nivel de población global, pero que en población que tiene algún problema de fertilidad puede aumentar, de factor masculino, que a veces, como comentábamos, es preciso cambiar el semen también, y casos muy precisos de donación de embriones, que siempre hay algún caso más complejo, más complicado, que se comenta en clínica, con todos los profesionales de la clínica conjuntos, y se valora de manera global, que puede ser, como comentábamos, algún problema más de carácter uterino o de carácter sistémico. Entonces hay casos de todo, pero lo más frecuente es que con la ovodonación o con los cambios de gametos, por decirlo de una manera, se solucione una gran parte de los problemas de abortos de repetición. Pero no hay que olvidar la otra parte que hemos comentado al principio. Sí. Y me estaba acordando ahora yo de algo que se habla también últimamente muchísimo, de la microbiota y la macrobiota y todo esto que también dicen que tienen una influencia ahora mismo en todo el tema de la fertilidad, ¿no? Bueno, ¿Hasta qué punto está en pueden influir? estudio. O sea, no hay una evidencia ahora Pero, mismo clara que diga, pues hay que ir por aquí o hay que ir por allí, pero es verdad que ahora se están empezando a hacer test, se están estudiando y al final la microbiota es un equilibrio, tanto a nivel vaginal como del endometrio, que se está estudiando el microbioma del endometrio y bueno, veremos un poco los resultados en el futuro.
Un segundo, Ana, que es que me pregunta mi hija que te vas, vale. Avísame cuando hayas llegado, ¿vale? Gracias. Es que es el día del Taco Bell, que los dan gratis. Entonces quedo con los amigos para eso comer un taco. Es como, vamos, o sea, el mundo de ellos, ¿quién volviese ese mundo, verdad? A ver, entonces nos hemos quedado en ¿qué nos habíamos Bueno, quedado? habíamos Porque hablado antes un poco pistado de la completamente. ovodonación, de la donación de embriones, del endometrio. Sí, vale. Ay, de lo de la macrobiota Lo y que la decía, sobre todo hay microbiota que descartar en el y endometrio, que la microbiota del endometrio, que no haya una infección, que eso sí que se ha demostrado que puede crear un ambiente hostil para el embrión o para para su desarrollo. Y eso se estudia con la biopsia, con marcadores el... específicos. Y ahí sí que es importante, si se diagnostica una infección, pues dar un tratamiento antibiótico o el que precise según el estudio, según el resultado. Vale. No sé si nos queda algo en el tintero de hablar con respecto a los Hombre, es abortos un de tema que repetición. no se acabaría nunca, porque al final es un tema que tenemos la solución Es a verdad que todo, es un pero bueno, tema yo sobre súper... todo quiero que quede constancia un poco lo del diagnóstico preimplantacional, ¿no? Que al final es una manera de escoger el embrión sano y ahí sí que puedes... Ana, cuéntanos un poquito en qué consiste lo del PGTA, porque a lo mejor seguramente, o sea, nosotros estamos hablando de él porque ya lo conocemos, pero seguramente a lo mejor hay alguien que está entrando y dice, ¿de qué, en qué consiste esta prueba? O está adentrándose en este mundo ahora, dice, no he oído hablar nunca de ella. Entonces, El para explicarme PGTA un poquito sobre en todo qué está consiste. indicado cuando hay abortos de repetición, como hemos dicho, y sobre todo también en mujeres que tienen más allá de 37 años, por ejemplo, porque se ha visto que el embrión cuando se divide se puede equivocar y puede dar una anomalía cromosómica, que luego cuando se divide el embrión se bloquea y puede ser causa de aborto de repetición. Y el PGTA, que es el diagnóstico preimplantacional para ver aneuploidías, que son cuando los cromosomas se han equivocado, pues lo que nos permite es analizar cada embrión que tenemos, coger unas pocas células y Ajá, estudiar esas células. Y esto nos da una información muy valiosa que nos permite conocer el estado del embrión antes de ponerlo el día de la transferencia. Y nos permite seleccionar el embrión sano, entre porque hay que pensar que más del 70% de los embriones, a más allá de los 37 años, pueden estar afectados de alguna aneuploidía, que como he dicho es que los cromosomas se hayan equivocado en el momento de la división. vale. O sea, realmente el remedio, por así decirlo, a una aborto de repetición A suele ver, ser el PGTA, ¿no? muy, O muy sea, ambicioso, ahí pero se que es una prueba que hay que tener en una cuenta. sí, que hay que tenerla fundamentalmente en cuenta. Se me había quedado, es verdad que yo tenía algo aquí que estaba dándole vueltas. Mm, Cuando has tenido un aborto o has tenido dos abortos, ¿es conveniente esperar para poder embarazarte o ir al mes siguiente al embarazo? Porque es que como se Hay que oye valorarlo caso absolutamente a de caso, todo, porque normalmente si tienes que hacer algún estudio, ese mes lo vas a perder. Porque el tiempo de sí, hacer la visita, de vale. hacer el estudio, de hacer la biopsia, de hacer un cariotipo, eso requiere tiempo. Entonces, bueno, hay que valorarlo caso a caso porque cada caso es particular. No se puede hacer recomendación general. Ajá. Pues Ana, yo creo que lo hemos tocado más o menos todo. No sé si alguna de vosotras tenéis todavía por aquí alguna preguntita que hacernos. Si no, deciros que el Instituto Marqués están siempre para todas las preguntas que necesitéis que os tengan que responder. Si vais por más hora encima os hacen descuento, o sea, que más queréis y que os van a atender estupendamente, que les podéis escribir y cualquier duda que tengáis, porque a lo mejor alguna de vosotras, como su caso es muy específico, pues no quiere comentarlo o es verdad que hay cosas que forman parte de nuestra intimidad y tampoco queremos exponerlas directamente en un directo que va a ser público, pero vamos, que podéis contactar con ellos, os van a resolver todo y os van a atender maravillosamente como siempre. Y Ana, para mí ha sido un placer porque es el primer Estaré directo que aquí hago compartiendo contigo esta tarde con todas y, vosotras. Y bueno, aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis. y
Muy bien. Gracias. Y muchísimas gracias por todo. Un Adiós. besito y hasta la siguiente. Yes.